Estamos de regreso en Punto y Contrapunto y en efecto esta noche creo que es la primera vez o el primer programa que tenemos en donde los dos primeros temas no tienen que ver con coronavirus, sino que tienen que ver con educación. Ya hablamos en el primer bloque sobre el tema de la iniciativa presentada en el estado de Nuevo León, pero vamos a hablar sobre la iniciativa en el estado de Puebla, en donde el gobernador Barbosa de Morena, con un congreso dominado por ese partido, presentó una iniciativa que tiene algunas cosas que suenan bien, como por la prohibición de la comida chatarra, pero otras que desataron la alerta y que incluso se convirtieron en memes. Y es que incluye la supuesta expropiación, así lo dijeron sus críticos, de bienes inmuebles, aunque el gobernador ha dicho que no se trata de eso. Veamos el contexto. El pasado 15 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó en lo general la nueva Ley de Educación del Estado. Presentada por el Ejecutivo Estatal el 11 de mayo, fue aprobada 4 días después. Tanto el Congreso como el Ejecutivo local señalaron que la nueva ley busca homologarse con la ley federal aprobada en 2019 y que el plazo para hacerlo expiraba el 15 de mayo. Algunos artículos han causado polémica, como el que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares en el Estado formarán parte del sistema educativo estatal. El gobernador Miguel Barbosa dijo que esto no tiene que ver con apropiarse de los bienes, sino que busca que sirvan para los fines educativos a los que son destinados. La ley también señala que las instituciones públicas de educación superior colaborarán con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de recursos y la Secretaría de Educación local podrá investigar el aumento de cuotas en instituciones privadas tras la denuncia de alumnos o tutores. Las escuelas particulares tampoco podrán condicionar la educación a cambio de adquirir uniformes o materiales didácticos y se prevén multas a las escuelas que retengan documentos por adeudos. El consorcio universitario, integrado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Madero y el Tecnológico de Monterrey, apuntó que la ley tiene ambigüedades peligrosas y sujetas al criterio de la autoridad en turno, mientras que Barbosa llamó al consorcio universitario a mirar por la educación y no por sus intereses. Punto y contrapunto. Segundo tema para discutir esta noche, y ahorita en el corte les preguntaba a los panelistas que quieren empezar. Lisa levantó la mano, dijo que ya al final. Entonces vamos con Eder. Eder, que ya mencionaba Eder en el corte, en el bloque anterior, que en efecto estamos hablando esta noche de dos temas que están relacionados, que tienen que ver con una adecuación a la reforma a la ley de educación. En este caso, en el Congreso de Puebla, pues el gobernador Barbosa está presentando su propia adecuación. Mencionaba la cápsula algunos puntos positivos y otros negativos. ¿Cómo lo ves tú, sobre todo con el tema del supuesto control de los bienes inmuebles para el sistema educativo poblano de escuelas privadas? Creo que para empezar lo que menos ayuda a esta iniciativa es las declaraciones del gobernador. Creo que, bueno, más bien, el tema es que se tenía que armonizar la ley local con la ley nacional, sí. Y en la ley nacional establece la rectoría de la educación. La rectoría es del Estado de la nación y de los distintos estados de la República. Y en ese sentido, la rectoría, que no la pertenece no le van a quitar la propiedad a las instituciones privadas, pero el que tenga la rectoría implica que el Estado debe garantizar que las instalaciones sean adecuadas y seguras para la comunidad académica. Eso es lo que dice la iniciativa de Puebla. En ningún momento se habla de la expropiación, de la nacionalización, ni nada por el estilo. Yo personalmente, Eder Guevara, tengo la postura de que no hay ese síntoma de desigualdad que la educación privada. Debería desaparecer la educación privada, pero no dice eso esta iniciativa. Lo que dice solo es esto, que la rectoría del Estado, la rectoría de la educación dependerá del Estado y el Estado tiene que garantizar que las instalaciones estén adecuadas para que el estudiantado y la comunidad, los maestros y maestras puedan desarrollar y generar un proceso integral de educación-aprendizaje, del proceso de educación-aprendizaje. Y otra cosa que creo que en realidad y en el fondo es lo que no les gusta a las instituciones privadas es el hecho de que ya se prohíbe de manera explícita retener los documentos de los estudiantes por adeudo de cuotas, porque se quieren cambiar de institución, por lo que sea. Eso es ilegal
y no le está gustando a las universidades privadas, que además, dicho sea de paso, en Puebla y en otros estados de la República hay muchas de estas instituciones que son semillero de la ultraderecha, de ideologías como lo que acabamos de ver en el caso de Nuevo León, pero esa es otra historia. Este tema de que ya no les puedan retener los documentos implica que hay muchos estudiantes que tienen adeudos y que a lo mejor deciden salirse ya de la universidad privada, de alguna de las universidades, y quieren sacar sus actas de nacimiento, sus comprobantes de estudios previos, etcétera, incluso la constancia hasta donde estudiaron en esta universidad, y hasta ahora no se puede en el estado de Puebla. Lo que garantiza esta ley es que los estudiantes puedan sacar, puedan hacer uso libremente de estos documentos, independientemente de la situación financiera que guarden con la institución. Y eso es algo que los tiene muy molestos porque tienen hasta ahora secuestrados los documentos de una gran cantidad de estudiantes en las universidades privadas. Sí creo que otra vez desafortunadamente, un sello de muchas de las medidas adecuadas que se toman en la 4T es la mala comunicación social. Claro. Y otra vez está sucediendo, no se está comunicando bien de qué va esta iniciativa, pero no se está haciendo otra cosa más que usarlo con la Ley Federal de Educación. Sí, es la homologación de la Ley Federal que fue aprobada en 2019. Pero mencionaste algo, quiero preguntarle a Lecona cómo lo ve, porque en efecto lo que tú dices, Eder, es que tú crees que incluso la educación privada tiene que ver con un tema de desigualdad, y yo tal vez podría coincidir, pero tú propusiste o dijiste que estás a favor de que desaparezca la educación privada, y es uno de los temas, digamos, que el gobernador Barbosa con esta iniciativa desató las alertas de mucha gente, de mucha la comentocracia en redes sociales. ¿Cómo lo ves, Lecona? ¿Coincides con esta lectura de Eder? ¿Crees que esta iniciativa tiene a lo mejor detrás esa intención de ir pensando en la desaparición de la educación privada o no? No lo tiene. A diferencia de lo que dice Eder, porque qué barato sale echar todos los problemas, echarle la culpa a la comunicación social. Aquí el problema es un problema de ambigüedad en la ley. No es una persona, son los rectores de las universidades más prestigiadas de Puebla, en los que incluyo a Mario Patrón, que quien conoce la trayectoria de Mario Patrón al frente del Centro Pro, ahora como rector de la Ibero Puebla, pues jamás se prestaría a una cruzada que tenga como fondo estos intereses de los que habla Eder, que nadie ha mencionado. Yo por lo menos en las entrevistas que he escuchado del rector de la UDLA, en lo que publica hoy Reforma y demás, yo no he escuchado nada que tenga que ver con una oposición a situaciones como las de que los alumnos puedan retirar su documentación. Que esté ahí en la ley, que se garantice eso, está bien. Que han surgido y han proliferado, y en Puebla muchísimas universidades y escuelas que pretenden hacer nada más y nada menos que lucrar sin brindar una educación de calidad, es innegable. Está bien, pero aquí el tema creo que hay que centrarlo en el desaseo legislativo. Porque entre todo lo que es Barbosa, un impresentable, corrupto, misógino y autoritario, justo aquí se ve el autoritarismo del personaje. A los rectores se enteraron de que la iniciativa se estaba ya dictaminando. Ojo, Eder, porque no es una iniciativa, es una ley aprobada. Que la iniciativa se estaba dictaminando un día antes de que se turnara pleno. Les dijeron que les mandaran sus observaciones, lo mandaron, lo que vemos siempre. Los congresos como ventanilla de trámite de la voluntad del Ejecutivo, sin menor diálogo, en época de pandemia, donde no se puede hacer mucho, y al día siguiente se aprueba en el Pleno sin que sean tomadas sus consideraciones. ¿Qué necesidad? Y yo lo he dicho ya tantas veces en este programa, ¿qué necesidad de hacer las cosas así? Pudo haberse afinado la redacción para que no quedara dudas que lo que se quería era de ninguna forma tenía que ver con expropiar a las universidades y la infraestructura, pero no, se opta por hacerlo siempre de esta forma, porque para ellos es claro, porque para ellos se resuelve con una eventual comunicación del gobernador, donde aparte mete temas como el de la estafa maestra, donde las universidades privadas pues no eran el tema, eran las universidades públicas. Sí. Entonces, creo que es algo que ya que estamos hablando de los congresos de los estados, hay que estar vigilando. En Guanajuato están pasando cosas con el derecho a decidir y con la ley de búsqueda que se aprobó hace 2 semanas, completamente alejadas
de la ciudadanía, de los sujetos de interés, de un parlamento abierto que pues lamentablemente por tiempos de pandemia, por los tiempos que estamos viviendo, pues son tentaciones del autoritarismo en todos estos estados. Claro, por eso en efecto, querida Lisa, estamos recuperando. Ahora te doy la palabra a Eder para que le des un contrapunto. Déjame escuchar primero a Lisa y a esta Indira, pero en efecto decía que estamos recuperando un poco esta nueva normalidad, tratando de regresar a otros temas que se habían quedado en efecto pues sin debate por el tema del coronavirus. Ahorita estamos con esta educación. Lisa, ¿cómo lo ves tú, lo que está ocurriendo en el estado de Puebla? A ver, yo creo que hay como varios temas adentro de esto, ¿no? Evidentemente la iniciativa tiene puntos rescatables y puntos que deberíamos tirar a la basura. Uno de ellos es este tema de regulación de qué color pueden estar pintadas las instituciones educativas en el Estado y buscar únicamente los colores neutros. Es una soberana estupidez. Segundo punto, creo que sí no hay que pasar de lado la conflictividad que existe entre los dos grupos que se están enfrentando en este momento. Por un lado, el gobernador Barbosa y por el otro lado, precisamente este consorcio de universidades que desde los tiempos electorales habían de alguna manera mostrado su afinidad con una persona que era candidato a la gubernatura del estado de Puebla y que había sido un rector de universidad, que es Enrique Cárdenas. Pero segundo, recordemos el malísimo manejo que hizo Barbosa de la muerte de los 3 estudiantes de medicina y precisamente cómo las manifestaciones estudiantiles se le habían salido de control y la pandemia le compra un poquito de tiempo. Entonces, esta iniciativa viene también en el medio de un escenario de confrontación entre estos dos sectores y entonces ahí es en donde a mí no me parece raro que de pronto les quieran insertar bastantes más controles en un esfuerzo que parecería de sobreregulación de un sector privado que no tiene por qué ser sobreregulado, tiene que ser regulado, punto, ¿no? Que se disfraza justamente de estos temas que decía Eder, como de buscar la igualdad entre todos, cuando en realidad la igualdad en educación se busca o se logra invirtiendo en el sector educativo público y no sobreregulando al privado, ¿no? O no afectando de manera desproporcional necesariamente al privado, y eso que yo estoy completa y absolutamente a favor precisamente de la premisa inicial de Eder, que el factor educación es el factor que puede ser, ¿no?, el mayor igualador de todas las sociedades. Entonces yo simplemente contribuir con la parte de no podemos aislar esta reforma de la conflictividad que existía entre estos dos sectores. Yo concuerdo con lo que dice Lecona, le creo más a Mario Patrón de lo que le creo a Barbosa, pero esa soy yo. Y 3, estoy de acuerdo contigo en que hay muchas cosas muy positivas dentro de la ley y de acuerdo con Eder, y que hay otras cosas que quedaron ahí que francamente pues sobraban. Claro. Indira, ¿cómo lo ves? Cuando estábamos discutiendo la ley federal, yo toqué base con diferentes personas que se dedican a la educación privada desde el ámbito empresarial. O sea, no se nos olvide que al final son empresas que se han dedicado a la educación. Y me parece que eso no tiene nada de malo. Digo, también las escuelas tienen derecho al patrimonio, pero el punto para esos actores, digo, lejos de si el color y si la comida chatarra, en realidad esos temas son totalmente no trascienden. El punto clave más importante es sobre los bienes inmuebles, si esto realmente pasa a manos del Estado. Les preocupa mucho esta parte patrimonial. Entonces, me parece, y me quedo con esto que dice Lecona, precisamente sobre el Congreso, los albazos, no tocar base con esos actores, no abrir la discusión y el debate y dejar entonces leyes ambiguas, confusas, de hecho tomadas de interpretación, porque lo que me encanta es que todas las personas interpretan esa ley de una forma totalmente distinta. Entonces eso quiere decir que si tenemos una ley a diestra y siniestra de interpretación, pues pasa lo que ahora mismo está pasando con el PIN parental en Nuevo León, pues cada quien puede interpretar lo que significa algo que esté dentro de la conciencia, no conciencia, y qué es conciencia. Entonces lo mismo cuando dice, bueno, los bienes inmuebles pues formarán parte del Estado, pues ¿eso qué significa? Y esa gran pregunta para quienes están en el sector privado, me parece que es importante y que no se los puedo responder, y que obviamente otra vez, ante la falta de un transparente
y claro proceso legislativo, pues se va a tener que ir a acción de inconstitucionalidad precisamente por eso, por al vapor, ¿no? Por no tomar en cuenta. Y el debate no está en lo otro, el debate en realidad y lo que preocupa son los bienes inmuebles. Sí. Ese es el verdadero sello de la 4T. A ver, ahora sí, Eder, tienes la oportunidad de cerrar. Dicen que sobre el asunto de la interpretación, aquí no hay interpretación, o sea, está muy claro en la ley, en ningún lado habla de expropiar, en ningún lado habla que el Estado va a asumir la propiedad de las instalaciones, lo único que dicen es que el Estado tiene que verificar que sean seguras las instalaciones, sean adecuadas para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el Estado es el rector de la educación, porque la educación es un derecho y no una mercancía, aunque haya empresarios que lucren con ella. Entonces, esto de asunto de las interpretaciones más bien es una pugna política, es insistir en expresar algo que está muy claro, pero ahora la otra cuestión, están en su derecho de presentar los recursos de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte decida. Sin embargo, en la ley no hay nada que tenga que ver con expropiación o con quitarle su propiedad privada a los empresarios que lucran con la educación. Bueno. Y una pregunta, Eder. Esta interpretación que Eder está dando una, los rectores están dando otra. Así que no venga a decir que está totalmente claro, porque tan es así que están cabiendo, por lo menos en este debate, dos interpretaciones. A ver, Elisa tiene una pregunta. Y la de Ricardo Monreal, ¿no? Que sería la tercera, porque Ricardo Monreal declaró que la ley de Puebla no necesariamente cumplía con el espíritu de la ley nacional aprobada. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué le ve el senador Monreal de mal? A ver, Eder. No lo dijo. Yo creo que la iniciativa en general está bien. Lo que supongo no es iniciativa, que a Ricardo Monreal, no es ninguna iniciativa. Es una ley aprobada. Lo que supongo que a Ricardo Monreal le llamó la atención fue la reacción de un sector que está involucrado, que son los dueños de las universidades privadas, que se presenten los recursos de inconstitucionalidad y que la Corte decida. Yo ahí, en la ley, cuando la ley no vi nada que tenga que ver con expropiación o con quitarle su propiedad privada a los empresarios de la educación. No hay nada en ese Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema. Vamos a darle seguimiento a este tema, pero afortunadamente ya estamos empezando a regresar a esta nueva normalidad, discutiendo otros temas que están en la agenda pública y que no se habían tocado por el tema del coronavirus. Pero regresamos después de la pausa para regresar a este tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque esta es ya la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia y en ella el presidente López Obrador hizo un reconocimiento al personal médico y también al subsecretario López-Gatell, quien por cierto fue postulado a unirse al Comité de Expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es un reconocimiento a su estrategia o México simplemente está proponiendo a un experto para que se integre a un grupo gigantesco de otros expertos para hacer este reglamento? Volvemos con este tema, no te vayas.